Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la carta TCE. Hablemos de arte. Decía Picasso, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer, por eso consigo hacerlas. Hola, soy Francis Arroyo y esto es Hablemos de Arte. Hoy nos visita José Luis Muñoz. ¿Qué tal? ¿Quién es José Luis Muñoz? Hola, pues yo creo que un dibujante, básicamente, porque es lo que a mí me atrae, lo que a mí me ha movido de siempre y aunque bueno, dentro del arte puedo hacer pintura, grabado y tal, pero todo acaba muy basado en el dibujo. El dibujo quizás sea el inicio de cualquier artista, ¿no? Incluso de cualquier niño que luego no se va a dedicar a eso, ¿no? Pero ¿qué tiene el dibujo? ¿Facilidad? ¿Qué tiene el dibujo? Pues no sé, creo que es como la forma más directa de comunicación entre el cerebro y el papel, pasando por la mano. Es la que tiene como menos recursos intermediarios, ¿no? Menos química, menos... y es como, creo que es la más básica del ser humano. En mi familia cuentan como anécdota que cuando yo era un bebé tardé más de la cuenta en aprender a andar. Un tío mío decía que este niño no era normal, que le pasaba algo. Y era porque me daban papeles y lápices, me sentaba en el suelo, me ponía a hacer garabatos y no tenía interés ninguno por desplazarme e ir a ningún sitio. Total, que tu arte comenzó desde niño, ¿no? Sí, porque mi padre también pinta, le viene de familia también, su primo Rafael Serrano Muñoz fue el que lo apadrinó en esto de la pintura también. Y entonces pues yo siempre he tenido a mano materiales de todo tipo, lápices, papeles por supuesto, hasta lo que quisiera, ¿no? ¿Crees que eso influye a la hora de que uno sea artista? El tener la posibilidad de... Yo, por ejemplo, en mi casa era mi madre, ¿no? Lo que estás contando, pero era mi madre la que le robaba las pinturas y eso. ¿Eso hace al artista o qué hace al artista? Hombre, yo creo que eso contribuye muchísimo. Yo he visto casos de gente que luego resultó ser por sorpresa, se han puesto a dibujar, casos de alumnos míos que no habían prácticamente hecho nada y lo han descubierto de adultos que tenían pues siempre habían tenido como un interés, una inquietud y no habían descubierto y de pronto de adultos se han puesto a practicarlo y han descubierto que en realidad valían para ello. Si esa persona hubiera tenido esos medios o ese apoyo desde pequeño, pues a lo mejor hubiera sido alguien que se hubiera dedicado al arte desde su inicio y hubiera estudiado un Bellarte o cualquier cosa y hubiera destacado como artista, ¿no? Entonces Sí, creo que bueno, no, o sea que no es imprescindible, sí. pero que puede facilitar mucho la cosa, obviamente. Sí, que tal vez, porque yo siempre he creído en lo innato de cualquier, sobre todo del artista, ¿no? Un artista que se considera artista, pues yo siempre he pensado que se nace. Se Claro. nace o se hace. El hacerse, lo que tú estás indicando es que ya han nacido con eso, pero que no lo habían desarrollado, ¿no? Sí, claro. Porque uno puede ser artista claro. sin tener, ¿no? Sí, incluso puede pasar el caso contrario, que también lo he conocido, algún compañero que a lo mejor desde pequeño ha tenido todas las facilidades, viene de familia de artistas y se ha empeñado en que él tenía que ser también artista y a lo mejor pues no tenía las mismas cualidades, digamos, como el que llevan al que eran de fútbol esperar, desde ¿no? chico y Sí. no hay manera. Entonces, creo que son las dos cosas. Se debe de algo innato, se nace, y luego también está la formación, ¿no? Por supuesto, para terminar de completarte, ¿no? Y de dotarte de herramientas.
Y lo que decíamos de ponerte las facilidades de pequeño, pues simplemente eso, una facilidad de que si tú vales para eso, descubrirlo antes, ¿no? Y tener la facilidad de entrar en un mundo que de otra forma a lo mejor no lo hubieras conocido. No, yo que sé, hay una persona que tendría muchas cualidades para la música y en su familia no se ha fomentado y se ha perdido, ¿no? Por decir una tontería, ¿no? Claro, en eso de lo que has dicho antes de potenciar, ¿no? Nos centramos en las escuelas de arte, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo siempre tengo la lucha esa, ¿no? Diciendo, pero es que no hace falta tener estudios. Precisamente los estudios lo que te hacen, si acaso, lógicamente, lo has dicho tú, es mejorar la técnica. Yo siempre he tenido la lucha esa que el artista es que nace, ¿no? El artista nace, pero lógicamente eso potencia, ¿no? ¿Qué opinas en general de la lucha esta? Hombre, es que yo creo que sí que es importante también un poco de formación. Y no estoy hablando de tampoco ya de formación, digamos, universitaria, superior, ni nada de eso, ¿no? Simplemente una academia, estar pintando con un maestro al lado que te conduzca, ¿no? Aunque no sea ya simplemente como hoy en día que hay muchos, yo mismo tengo y muchos pintores tenemos como nuestras clases particulares, ¿no? Eso no tiene titulación universitaria, pero simplemente tienes una persona que te va a guiar en las partes que tú desconoces, porque por muy artista que tú seas, hay un componente técnico también que tú a lo mejor quieres desarrollar una cosa y no sabes cómo llegar a ella. Y si tienes alguien que te pueda decir, pues mira esto por aquí, por allí, o tener los compañeros se aprenden tanto como del profesor, de ver qué otras cosas que se hacen, tú por ti solo, a no ser que sea, a ver, no digo que sea imposible, uno puede tener muchas inquietudes y formarse solo, pero siempre estar rodeado de gente que haga otras cosas te hace descubrir posibilidades que tú no habías pensado, de cosas que hacer en cuanto a estilo, a técnica, a temática, en fin, en lo que enriquece el rodearte de compañeros y ver lo que hacen unos, lo que hacen otros, incluso lo que te comentan de ve a ver tal exposición, ve a ver tal museo y fíjate en tal cosa. No es lo mismo que estar uno solo, ¿no? Se habla mucho de lo que das tú, de lo que has dicho lo de las clases, de lo que da el profesor a los alumnos, pero ¿qué te dan los alumnos a ti? Pues también. ¿Qué aprendes de los alumnos? También. Por un lado, te desintoxica un poco ese rato de estar haciendo siempre como tu propia obra, que a veces te encierras mucho en ella, y es como un ejercicio mental brutal, ¿no? De estar viendo y analizando cosas muy diferentes, aportando soluciones, debatiendo con ellos sobre cómo quedaría mejor una cosa u otra. Entonces, en ese sentido es muy enriquecedor. Incluso te aprendes a veces a cómo resolver ágilmente un problema, digamos, artístico, ¿no? Y yo creo que es todo contacto con compañeros o alumnos o profesores, o llámalo como quieras, amigos, siempre es positivo. Siempre te he tenido por mi amigo artista más milimétrico. Sí. ¿Qué te da esa obsesión por la perfección? Pues no lo sé, tendré mi lado autista quizá, ¿no? Hay una teoría en que divide un poco los artistas en un predominio del lado izquierdo o derecho del cerebro. Una de las partes está la parte más científica, analista, y en otro la parte más poética, más lírica, y está relacionado con el que es más pintor, colorista, más que se aleja más de la rigurosidad del realismo, con lo contrario, con el que es más detallista en el dibujo y tal, y se habla muchas veces en psicología de eso. Se ve que yo soy más de la parte esa más científica. De hecho, me gusta mucho también la ciencia en general, la informática y cosas que están muy alejadas del mundo del arte, ¿no? Por eso me considero por eso siempre hago hincapié, soy muy dibujante. Luego, cuando me pongo a poner color, el color, que es esa parte más poética, más libre, en mi caso queda muy supeditado al dibujo.
Yo le aconsejo, Supongo que será la forma de ser. le aconsejo a todo el mundo que visite tu estudio y verá tu personalidad nada más que en el estudio. Sí, es verdad. Yo, cuando vas a los estudios de compañeros, se ve reflejado también en la disposición de los muebles, la limpieza, cómo están las cosas recogidas y tal. Yo como no esté todo, como esté todo con un mínimo recogido, es que me pongo nervioso, ¿no? Sí, eso me pasa a mí también. ¿De qué te sientes orgulloso siempre en el terreno artístico? Pues de algo que cuando yo empezaba ni siquiera sabía que podía llegar a conseguir, que era simplemente vivir de hacer lo que más me gusta. Yo con eso me conformo. No pretendo trascender ni haber hecho una obra que sea, yo qué sé, más o menos famosa o que haya tenido reconocimientos, no sé qué. No, para mí lo importante es hacer lo que me gusta. No tengo yo una batalla tampoco en contra de la tradición de romper, de la vanguardia, de esa necesidad de romper. Me gusta tanto el arte que con hacerlo no necesito romper ni tampoco ser especialmente reconocido ni nada, sino el vivir de ello. Para mí, ya despertarme, meterme en mi estudio y hacer lo que más me gusta hacer, que es dibujar, para mí ese es el mayor premio que he tenido en mi vida. Que es harto complicado en estos tiempos. Pues sí, además creo que cada vez más, me parece. Porque los que tenemos ya unos añillos hemos vivido épocas en que había un boom, una cantidad de galerías en España y en el resto del mundo que era brutal, ¿no? Y hoy en día creo que está poniéndose la cosa más difícil, ¿no? ¿De ese tema tenemos nosotros la culpa, los propios artistas? No lo sé. Tal vez venga un conjunto, ¿no? de toda la sociedad. Creo que debe de ser eso. Yo creo que hay mucho del fomento del arte por parte de la política, no sé por qué han ido desapareciendo muchas galerías, que eso también fomentaba el arte entre el público. No sé si la explosión quizá tenga que ver también con la explosión de imágenes que nos rodea con los medios que tenemos hoy día, del bombardeo que tenemos con internet. La gente está cada vez acostumbrándose más a cosas que se consumen en segundos. Hay gente de determinada edad, ya más jóvenes, que no son capaces de leer un párrafo de más de 10 líneas, que es todo, ni de ver una película que dure 2 horas y que sea más o menos lenta. Todo es como muy rápido y un bombardeo de imágenes tal que el pararte a ver una obra de arte, ya no te voy a decir el tiempo que ha tardado ese artista en crearla, pero simplemente pararte un momento, analizarla, a ver, y que te transmita algo, cada vez se está poniendo más difícil. El artista se ha tenido que reciclar mucho, nos hemos tenido que reciclar mucho en ese aspecto, por cuanto a lo que has dicho de que la gente no lee un párrafo. A la hora de nosotros mover la obra, de publicitar, de desarrollar, también tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Sí, y a mí me resulta especialmente agotador. Porque parece como que tienes que estar todo el día ahí subiendo cosas a las redes, enseñando esto. Y yo a mí, al principio cuando empecé con esto de el Facebook, el Instagram, no sé qué, que tienes que tenerlo porque la gente tiene que verte. Y es verdad, la gente hoy en día es el canal principal para que la gente de todo el mundo te descubra. Pero a mí llega un momento en que me va cansando. Porque es que eso, lo que más me gusta que es dibujar, eso ya es ponerte a hacer otra tarea, que ya se convierte como una especie de trabajo adicional y me cuesta cada vez más, pero es verdad que tienes que estar ahí, pero... ¿Qué es lo que más te desagrada del mundo del arte? Lo que más te desagrada. Del mundo del arte, en realidad... No sabría decirte tampoco, porque... Competencia, ferias... la especulación que hay a veces... artista, pero no lo soy... todo el mundo puede tener derecho a sentirse artista. En definitiva, seas mejor o peor artista, que eso también es una cosa muy subjetiva. Sí. Si no te lo crees tú mismo, no vas a hacerlo. Hay que empezar por ahí, ¿no? Entonces eso tampoco... Sí, que hay muchos que son muy divos y tal, pero bueno,
eso cada uno ¿Hay alguien que con lo entienda de suyo. arte? Me da coraje muchas veces cuando se le exige al público que tenga que entender para poder comprender tal obra. Es que tú no entiendes, o te llega el público diciéndote, mira, es que yo tal estilo, tal otro no lo entiendo. Y yo siempre digo, no hay que entenderlo, tú simplemente déjate llevar y que te transmita o que te guste y ya está. No hay que darle tanto misticismo a veces y tanta justificación. Que hay veces que hay obras que parece que necesitan un manual de instrucciones que tardan en hacerlo más que la propia obra. Cuando eso es imprescindible para entender esa obra, son conceptualismos quizás muy... bajo mi punto de vista, esa obra obras. no funciona del todo. Yo creo que la obra tiene que si le cuentas a alguien cosas de la obra, últimamente que está muy de moda lo de las visitas guiadas y todas esas cosas, sí, siempre es enriquecedor. Por supuesto vas a saber más cosas, te va a gustar más y tal. Pero que si no se hiciera eso, la obra que se defienda por sí misma, que te guste o no te guste y ya está, que no te necesites el libro de instrucciones. Yo siempre repito prácticamente lo mismo, digo, la obra no se entiende, se disfruta. Y eso. Entonces luego ya también es verdad que digo como tú, ¿no? Digo, luego ya hablamos de la obra si quieres, mi concepto de esta obra. Sí, esa es como un plus. Tú ten el tuyo, sí, como un añadido, pero bueno, que si no te enseñan eso, pues simplemente que tú la veas y digas, oye, pues tiene algo que me gusta, algo que me transmite, algo que, yo qué sé. Ya está. ¿Qué ilusión especial quieres cumplir en este mundillo tan complicado? Pero ya te digo, tampoco seguir como estoy, que no tengo yo pretensiones tampoco, esas cosas que se te pasan por la cabeza cuando empiezas y que se te contagian. Algunos que quieren, no, yo quiero hacer la obra que no pude hacer de joven porque no tenía recursos. Y la obra es hombre, a ver, como pretensiones, como cosas que te gustaría, más que pretensiones, pues yo sé, siempre que te hagan algún encargo, la posibilidad de poder hacer una obra así más gigantesca, tipo retablo, cosas así, que digas, ostras, pues mira, voy a poner ahí todo lo que he desarrollado, aprendido, no sé, son cosas que siempre pues te van a llenar, ¿no? Pero bueno, que seguir haciéndolo y seguir pudiendo vivir de esto, para mí ya es un premio, vamos. ¿Qué tiene la obra de José Luis Muñoz de antigüedad y de modernidad? Es que yo creo que hoy en día es más difícil discernir entre esas cosas, porque se ha hecho ya tanto en la historia del arte, se han mezclado tantas cosas y tenemos la libertad de cada uno hacer lo que queramos. No estamos en una época que todo estaba sometido a un estilo, que ya lo de clásico, moderno, antiguo y tal, lo veo yo más difuso el término, más de cada uno mezclarse sus cosas. Y yo pues en mi obra pues puede haber cosas más contemporáneas influenciadas por el cine de ciencia ficción, por el cómic, esa cosa así futurista de fantasía y tal, pero luego a la hora de trabajar pues hay un concepto muy clásico, muy renacentista en cuanto al tipo de dibujo y eso. Entonces no terminamos de hacer como mezclas, cada uno nuestras mezclas hoy en día, creo yo, que eso lo hacemos todos, ¿no? Sí. Y eso creo que es lo bueno del momento que vivimos, ¿no? Esa libertad creativa de que no tengas que estar supeditado a lo que está de moda, y no digo lo que estaba de moda en el barroco o en el renacimiento, sino incluso en la dictadura de las vanguardias, que si no era abstracto era un ñoño en determinados momentos de los años 50 o de, ¿sabes? Que hoy en día hay como tal libertad para mezclarlo todo, que creo que es lo interesante de este momento. Una muestra tuya que te haya marcado, por lo que sea. Como dice, una exposición o algo así. Que la tengas como especial referente, sea por el motivo que sea. No sé, que cada una tiene su cosa. Cada una le recuerdas tus momentos que te aportaron en ese año, unas por unas cosas, otras por otras. Creo una en Sevilla que se llamaba La Musa y el Mito, que me dio de pronto a conocer muchísimo allí en Sevilla, en la Galería Orí, y fue un exitazo, y fue como de las exposiciones que yo llevaba individuales hasta entonces, fue como la que de pronto dices, ostras, qué fuerte, esto se me empezó a valorar mucho, a vender mucho y tal, y a tener repercusión a nivel de Andalucía y eso.
Y, y luego, pues bueno, cada una ha ido teniendo sus cosas, ¿no? Otra que hice navegante en la Diputación, que a lo mejor no tuvo tanta repercusión, pero luego con el tiempo pues he descubierto que hay mucha gente que me descubrió en esa exposición, de gente que ahora son amigos míos y artistas de una generación inmediatamente después de la mía, pero que sirvió esa exposición un poco de contacto entre nosotros. No sé, cada una te va aportando cosas, ¿no? Cada una en su momento, en fin. ¿Y qué opinas de la colaboración entre artistas? Colaboración artística. ¿Es buena para el desarrollo de un artista, de un Yo creador? creo que sí, yo creo que eso es bueno. Lo que pasa es que los artistas somos muy individualistas, creo que casi todos. Nos cuesta trabajar en colaboración con otros. En mi caso no es porque los rehuya, pero no sé por qué acabamos siempre encerrándonos en nuestro estudio mucho y en nuestro lenguaje, en nuestra obra, y como que cuesta, pero vamos, creo que es Sol- positiva. Los pocos roces sí. así que he tenido de hacer cosas en conjunto, ya no una obra en conjunto, que eso es una cosa súper difícil, sino de organizar una exposición juntos en torno a algo, no sé, siempre hay algo positivo, creo. ¿Soledad o multitud? Más soledad que multitud. Lo veo muy extremo, ¿no? Elegir entre una cosa y la otra. Siempre pienso que en el equilibrio está lo bueno, ¿no? De todo, pero me acerco más a la soledad que a la multitud. ¿No piensas que el artista para crear, para desarrollar, es fundamental esa soledad? Precisamente Sí, en el libro del que ha surgido este programa, luego este podcast, se le preguntaba eso a muchos artistas y no hubo ninguno que dijese multitud, todos adoraban su soledad, ¿no? sí, la multitud para el día de la inauguración, ¿eh? Y ya está, pero al día siguiente a descansar de Sí, eso. sí, sí, Vamos. sí, es curioso, es Sí, porque es curioso. una actividad muy individual. Es que el arte que hacemos nosotros es diferente, por ejemplo, la música o el cine. En una música, bueno, la música la puedes hacer tú solo, pero siempre está mejor un grupo, una orquesta, no sé, siempre va a enriquecer más. Y el cine, que es imprescindible, por ejemplo, ¿no? El nuestro se acerca más a la escritura, que es un arte muy individual a la hora de hacerlo. Y para terminar, me gustaría que me comentases, nos tienes que dar al programa alguna exclusiva o algo, o sea, ¿qué hay por salir de José Luis Muñoz? Bueno, ahora mismo lo único que te puedo decir así como cosa nueva, simplemente puedo anunciarte mi próxima exposición que va a ser este final de año, más o menos, principios de invierno, no sé exactamente la fecha, entre noviembre y diciembre, en el Ateneo de Almodóvar, que son amigos míos y han cumplido 100 años, el Ateneo más antiguo de Andalucía sin interrumpir su actividad, ni siquiera en la guerra. Y me propusieron hacer, como dentro de las actividades que tienen, una exposición allí. Y voy a hacer una exposición muy especial para mí, porque va a ser en conjunto con mi hija, que este año ha hecho primero de Bellas Artes, ha cumplido 18 Qué años. grande está ya, ¿eh? Sí, y la vamos a hacer juntos y yo voy a exponer los 18 retratos que tengo de ella, uno por año desde que nació, en los que se va a ver como el crecimiento de ella a través de mi obra, que va cambiando un poco el estilo según lo que yo esté haciendo cada año, y hasta el último de ellos que acabo de terminar, en el que me incluyo yo con ella, un autorretrato con el retrato de ella como pasándole el testigo, ¿no? Bueno, pasándole el testigo no quiere decir Sí, que yo sí, deje de ya, sí, pintar, sí, pero bueno, un sí. poco como dándole la bienvenida Ha quedado claro, la sí, sí, bienvenida a sí, este sí. mundillo nuestro, ¿no? Del arte. Entonces va a ser una cosa así muy, muy íntima y muy especial para mí. Muy especial, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por tu actividad con estas cosas que te inventas siempre y que estás con el... Lo intentamos al Sí, menos. sí, sí, sí. Y al público, pues os emplazamos al próximo episodio de Hablemos de Arte. Gracias.